Seguimos con más información aquí en 24 horas. 2 meses después de el presidente Juan Manuel Santos crea una comisión para investigar a la policía. Pues en momentos en que la policía enfrenta una crisis sacudida por los escándalos que están revelando a su interior, el presidente Juan Manuel Santos decidió darle este martes vida jurídica a una comisión consultiva de alto nivel que debe investigar lo que sucede en la institución, pero de la cual había dicho hace 2 meses que comenzaría a operar. El pasado 9 de diciembre, la Casa de Nariño de Santos afirmó que tras la situación que estaba comenzando a destapar en la policía en relación a posibles casos de chuzadas ilegales y una supuesta red de prostitución homosexual, había dado instrucción para crear esta comisión de alto nivel, a la cual además le dio un plazo de 90 días para presentar un informe. Sin embargo, el decreto que le daría vida a estas instancias se firmó solo hasta el 16 de febrero con el decreto número 259 de 2016. Cumple con lo ordenado con el presidente Juan Manuel Santos en el sentido de elaborar un informe sobre lo que pasa en la policía y presentar sus sugerencias, así como el caso de denunciar ante las autoridades componentes si hay casos de corrupción, pero se produce solo cuando el Ministerio Público ordena investigar a la cabeza de esta institución. Muy bien, vamos con noticias internacionales a esta hora en 24 horas. Pues en este caso un mes duró el ministro de Economía de Venezuela. Luis Salas, un sociólogo de izquierda, había dicho que la inflación no existe en la vida real. Pues varias situaciones indicaron que solamente un mes duró el ministro de Economía del vecino país de Venezuela. Pues el caso fue reciente con Luis Salas, y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció en la noche de lunes la designación del empresario Miguel Pérez Abad como nuevo vicepresidente económico del país petrolero, en reemplazo a Luis Salas, un sociólogo de izquierda de 39 años que había asumido el cargo en enero. Pérez Abad cumplía funciones como ministro de Industria y Comercio en el gabinete económico que Maduro nombró a comienzos de año para hacer frente a una economía en recesión, con escasez de bienes básicos y la inflación más alta del mundo. Salas, un docente universitario izquierdista de línea dura, comenzó a dirigir el gabinete económico desde la nueva carrera de economía productiva, luego de la reestructuración que el presidente venezolano inició pocos días antes de decretar el estado de emergencia económica en el país. Sin embargo, su salida tras apenas un mes en el cargo viene varias explicaciones. En primer lugar, para nadie es un secreto que la gravedad de la situación de la economía en Venezuela es golpeada por una alta caída del más del 70% de sus ingresos por cuenta de la caída del precio del petróleo. Este es el informe. La salida de Luis Salas como ministro de Economía de Venezuela trajo consigo varias interrogantes y varias explicaciones del porqué de su salida. En primer lugar, la gravedad de la situación de la economía venezolana, golpeada por una caída de más del 70% de sus ingresos por cuenta de la caída del precio internacional del petróleo. Una alta inflación, escasez de alimentos y medicinas principalmente, aunque hay muchos otros rubros donde se hace latente la crisis, como la falta de insumos, repuestos, maquinaria y el acceso a divisas. Son apenas uno de los dramas con los que el venezolano debe convivir a diario. Sin embargo, en este contexto, Salas será el ancla más radical de las tendencias de izquierda en el gobierno venezolano. Además, a los pocos días de posesionado y con la tarea de poner a andar políticas que ayudan a solucionar la grave crisis, algunos académicos rescataron un documento que hacía pocos meses había escrito, 22 claves para entender y combatir la guerra económica. En él Salas decía otras cosas, que la inflación no existe en la vida real. Así, esa negación de la realidad por parte del flamante ministro había acelerado su salida de la cartera y haber sido reemplazado por el empresario Miguel Pérez Abad, quien como ministro de Industria y Comercio se ha estado reunido con economistas y empresarios adeptos al chavismo e incluso de la oposición. Bien, y en otra noticia también importante en el mundo, estamos pendientes a lo que ha sido en las últimas horas el tema de Latinoamérica, debido a que Cuba y los Estados Unidos firman un acuerdo para restablecer vuelos regulares. Hasta 110 vuelos diarios a La Habana y 9 otras ciudades se podrán realizar desde Estados Unidos. Estados Unidos y Cuba dieron ese martes un nuevo paso en su acercamiento al autorizar nada menos que hasta 110 vuelos regulares diarios a la isla, que estaban suspendidos desde hacía 53 años. El memorando de entendimiento fue suscrito en La Habana por el secretario de Transporte Anthony Fox, el secretario de Estado asistente Charles Rivkin,
por Estados Unidos y el titular de Transporte, Adel Izquierdo, y el presidente de la Aeronáutica Civil, Alfredo Cordero, por Cuba. Este acuerdo significa más que solo el comienzo de nuestra relación de la aviación civil, representa un hito de significación crítica a los esfuerzos de los Estados Unidos por tener un diálogo con Cuba y normalizar las relaciones como se lo propuso el presidente Barack Obama tan solo hace 14 meses, dijo Fox. Considero que hoy es un día histórico en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, porque el inicio de los vuelos comerciales da fe de que sigue en su pie nuestro compromiso por fortalecer los lazos entre los pueblos de Estados Unidos y de Cuba. Por su parte, Izquierdo afirmó que el memorando contribuirá en el avance de los vínculos entre los dos países. Subrayó que el texto reafirma también el compromiso de ambos países por proteger la aviación civil contra actos de interferencia ilícita y reitera la voluntad de actuar en conformidad de los convenios internacionales. Bien, y en otra noticia, el Papa insta a no resignarse ante el narcotráfico, la violencia y la corrupción. Pues el Papa realizó su otra jornada de visita en México, con lo que fue el tema de la situación en el país azteca, con otro día de visita del Papa Francisco. Pues en esta visita se dio a conocer por parte del Papa y dio una invitación a que los países que estén haciendo una lucha contra los fenómenos del narcotráfico y la violencia, invitan a que no deben de caer en la esperanza de luchar y de sacar los países adelante. Pues en este día de visita el Papa Francisco hizo ese pedido a los religiosos mexicanos en Morelia en su cuarto día de gira por el país azteca. Pues el Papa, el máximo jerarca de la Iglesia, urgió este martes a los religiosos mexicanos a no resignarse ante la violencia, el narcotráfico y la corrupción en una misa celebrada en Michoacán, el estado occidental atemorizado hace años por el cartel pseudo religioso Los Caballeros Templarios. ¿Qué tentación nos puede venir de ambientes muchas veces denominados por la violencia, la corrupción, el tráfico de drogas? Preguntó el Papa en una festiva misa ante millares de religiosos y seminaristas. Frente a esta realidad nos pueden ganar una de las armas más preferidas del demonio, la resignación. Poco antes, ante decenas de miles de personas, la mayoría sacerdotes, monjas y seminaristas, recibieron a Francisco con cantos y bailes en un abarrotado estadio durante su cuarto día de visita a México. Con la amenaza que incluso han acabado en muertes, Michoacán es uno de los estados más peligrosos para los curas mexicanos, que han escapado de la violencia de los carteles de la droga. La violencia que han ejercido la familia michoacana y el escindido cartel Los Caballeros Templarios en ese estado se llevó a 2013 a campesinos a formar milicias para defenderse de estas organizaciones criminales que extorsionaban, secuestraban y mataban con las diferentes comunidades. Muy bien, vamos a una pausa. Luego de la pausa tendremos toda la información deportiva aquí en 24 horas. Regresamos.
En noticias deportivas, el jugador colombiano Frank Fabra tuvo una contractura muscular, indica el médico de Boca Juniors. El lateral colombiano Frank Fabra, que no salió para el segundo tiempo en el partido que su equipo Boca perdió 0-1 con Atlético Tucumán el pasado domingo. Según se dijo el día del partido, fue una molestia muscular, pero este martes ha trascendido que el jugador le fingió una lesión. Diferentes comentarios en las redes sociales de varios periodistas han manifestado que el jugador se le practicaron exámenes y no arrojaron ninguna lesión, por el que han especulado que se trató de un medio escénico por su debut en la Bombonera. Pero en conversación con Gerardo Godoy, médico de Boca Juniors, estableció que Fabra sí sufrió una molestia física, el cual indicó que tuvo una contractura en su pierna derecha. Posiblemente el jueves vuelva a estar en disposición del plantel. Por ese motivo, el jugador no viajó el martes a San Juan para el partido que sostendrá Boca el miércoles a las 7:15 frente a San Martín de San Juan por la tercera fecha del campeonato argentino. El lateral colombiano volvería para el juego del próximo domingo cuando los ceneices reciban a Newell's Old Boys de Rosario. Y en noticias de la UEFA Champions League, el conjunto del PSG sacó una importante ventaja en el partido de ida de los octavos de final de la UEFA Champions League. Con goles de Ibrahimovic y Cavani, el PSG derrotó a Chelsea en la Champions. Con tanto, el uruguayo Edinson Cavani, 4 minutos después de ingresar en el césped, colocó al Paris Saint-Germain con ventaja en la eliminatoria de octavos de final de la Liga de Campeones ante el Chelsea 2-1, que se resolverá en Stamford Bridge. Pues el resultado supone además la primera derrota del Chelsea desde que el holandés Guus Hiddink sustituyó en el banquillo a José Mourinho, pero los ingleses ya saben lo que es remontar un resultado negativo ante el PSG en su estadio. Pues en este caso el partido inició con un gol de Ibrahimovic a los 39 minutos. El 1-1 lo hizo Mikel al minuto 46 y Cavani sobre los 78 minutos logró llevarse el 2-1 para la ventaja para el partido de vuelta en el Stamford Bridge. Muy bien, con esto pues vamos a tener nuestro resumen, vamos a dar nuestro resumen de las noticias más importantes, las dos noticias desarrolladas en la jornada de hoy en las noticias que desarrollamos aquí en 24 horas. Pues iniciamos porque la Procuraduría abrió investigación disciplinaria contra el general Rodolfo Palomino. Pues la Procuraduría inició la investigación. El viceministro de Interior renuncia tras conocerse un escandaloso video que lo incrimina. Se rebaja la calificación crediticia de Colombia a negativa por parte de Standard & Poor's. En primer debate fue aprobada la ley de amnistía para presos políticos en Venezuela. Sigue la situación en Venezuela. Se aprobó la ley de amnistía para presos políticos. Ahora fuero carcelario para los militares, anunció el presidente Juan Manuel Santos. Y la registración vehicular para mañana, dígitos impares terminados en 1, 3, 5, 7 y 9 en Bogotá. Muy bien, con esto estamos cerrando la edición informativa de acá de 24 horas. A continuación